Buenas, ¿cómo están? Les voy a dejar este video tutorial para la segunda clase de México. Nosotros la clase anterior habíamos comenzado a trabajar con la introducción, la presentación al país. Hemos visto algo de la historia y la evolución del desarrollo turístico de México. Y para la clase de hoy vamos a trabajar con uno de los destinos de la ciudad, del país, perdón, que es la ciudad capital de México, su distrito federal. Como siempre decimos, tengan en cuenta cuando ustedes vayan a leer el texto de destinos, la parte en este caso de Ciudad de México, solamente trabajar y solamente leer los atractivos que van a ir apareciendo acá en la clase, que van apareciendo en el PowerPoint. Bien, van a ver que igualmente dentro del PowerPoint varios de los atractivos yo les fui poniendo igualmente algo de la descripción, bien, pero en todo caso ustedes podrían llegar a completarlo con lo que vean en destinos que sea parte de la clase, que les parezca interesante ir sumándolo. Bueno, por un lado, esto creo que es algo que todos sabemos, la importancia de la Ciudad de México desde el punto de vista poblacional. Es una de las ciudades más pobladas, si no me equivoco, una de las primeras clases cuando trabajamos con América Latina, la parte de geografía humana, hemos mencionado, ¿no? Ciudad de México, el México DF como una de las metrópolis más pobladas, no solo de América, sino inclusive del mundo, ¿sí? Fíjense las cifras, de, bueno, 8 millones y pico, casi 9 son los que viven en el DF y totalizan casi 23 millones con el resto del área metropolitana. El centro de esta Ciudad de México, nosotros lo vamos a encontrar en lo que sería la plaza principal, lo que si vamos a la Argentina vendría a ser la Plaza de Mayo, ¿bien? Es la Plaza de la Constitución más conocida y mejor conocida y más popularmente conocida con el nombre de Zócalo. Bien. Yo voy a pasar igualmente al mapa de la Ciudad de México. No les puse ninguno en el PowerPoint porque la verdad que busqué y no encontré ninguno lo suficientemente claro y bueno como para que les pueda dejar a ustedes, pero sí tienen, por un lado en el texto destinos, en el capítulo de México, hay un plano que justamente están todos los atractivos que van a aparecer en la clase y ustedes se habrán dado cuenta que en destinos a medida que van leyendo el texto, los atractivos aparecen numerados, ¿sí? Del 1 en adelante, 1, 2, 3, así cada uno de los atractivos. Entonces es muy fácil que los puedan ubicar en el mapa, porque ustedes, por ejemplo, van a leer, no sé, el atractivo número 2. Entonces van acá, cuando lean el atractivo 2 va a decir catedral, toda la descripción de la catedral, por ejemplo, tienen la ubicación. El atractivo número 1 claramente va a ser el Zócalo, y así con el resto de los atractivos. Bien. Acá no sé si se está viendo el cursor, la manito del cursor, sí. Nosotros estamos comenzando entonces en el Zócalo, en la plaza principal. Ahora vamos a dar una breve descripción. Comenzamos en esta zona central e histórica de la Ciudad de México. Luego nos vamos a desplazar hacia el oeste, o sea, hacia mano izquierda, bien, para tomar esta avenida. Aquí hay una avenida que se llama Avenida Benito Juárez. ¿Sí? Esto es, como ustedes verán, es el área ampliada de este centro histórico. Comenzamos en el área central, en el Zócalo, nos desplazamos hacia la izquierda, hacia el oeste, por la avenida Benito Juárez, y llegamos hasta este punto, y acá tomamos esta avenida, que sale así en forma diagonal, conocida como Paseo de la Reforma. Allí vamos a mencionar algunos atractivos, y luego vamos a llegar a esta zona parquizada, ¿sí? Conocida como Bosques de Chapultepec. Igualmente esto lo vamos a ver, ¿sí? En la clase. Así que un poco ese va a ser el sentido del recorrido. Comenzamos en el Zócalo, nos desplazamos hacia el lado izquierdo, luego hacia el sudoeste por Paseo de la Reforma y llegamos hasta Bosques de Chapultepec. Voy a pasar igualmente para que lo podamos ver en el Google Maps, ¿sí? Fíjense, esta es la vista de satélite, ¿no? Acá como tenemos la Plaza de la Constitución en el centro, la Catedral de México, el Templo Mayor. Estos son algunos de los atractivos que vamos a ir mencionando. El Palacio Nacional, ahora igual los vamos a mencionar, ¿sí? Mano izquierda tomamos la avenida Benito Juárez, que es esta avenida que se ve acá. Casa de los Azulejos, bueno, es otro de los atractivos que también vamos a mencionar. Y llegamos hasta esta avenida parquizada, que claramente se ve como que es una avenida con varias manos, una avenida bastante ancha. Ahí desplazo un poquito la pantalla. Voy a irme un poquito más afuera. ¿Sí? Acá tenemos el Paseo de la Reforma. Fíjense acá cómo se nota todos los jardines que tiene alrededor esta avenida, este Paseo de la Reforma. Y llegamos a la zona de Bosques de Chapultepec, ¿sí? Donde acá, este Museo Nacional de Antropología, es donde nosotros vamos a terminar el recorrido, digamos, del día de hoy. Bien, como para que nos podamos ubicar. Entonces, vamos a ir
comenzando, decíamos, la Plaza de la Constitución, o más conocida como Zócalo. Que tenemos que tener en cuenta es que esta plaza no es solamente la plaza central de México hoy en día, en términos de plaza principal de movimiento de personas o por su importancia política, sino también porque allí fue la plaza principal de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Cuando la Ciudad de México, recuerden en la clase anterior, cuando vimos un poco la evolución prehispánica de México y decíamos, en el momento de la llegada de los españoles, Hernán Cortés se encuentra, justamente próximo a esta ciudad, se encuentra con la cultura azteca, con la cultura mexica, cuya ciudad capital se encontraba en este mismo preciso y exacto lugar, y era la ciudad de Tenochtitlán. Bien, la antigua Tenochtitlán, que era la capital del imperio azteca o imperio mexica, depende de cómo lo digamos. Recuerden que azteca y mexica son sinónimos. Bien. El centro, justamente de lo que uno puede decir, la plaza principal de esa antigua Tenochtitlán, se encontraba justamente donde está aquí el Zócalo. Bien. Ahí lo que están viendo por detrás, ahora igual lo vamos a describir, es un edificio que se llama Palacio Nacional, ahora lo vamos a ir viendo, ahí yo les fui dejando, bueno, algunas descripciones. Y esto del centro de la vida pública y social en los tres periodos de México, ¿a qué refiere? Que justamente cuando Ciudad de México no existía y era la antigua Tenochtitlán, el centro era el Zócalo. Luego cuando Hernán Cortés destruye Tenochtitlán y funda la actual Ciudad de México, o sea, el periodo del México colonial, también va a ser en el Zócalo donde se va a sentar el centro de esa ciudad. Y luego con el México independiente, a partir del siglo XIX y hasta la actualidad, también va a ser el Zócalo en donde nosotros vamos a encontrar el centro justamente público de la vida política y social de México. O sea, si nosotros podíamos, digamos, escarbar en los cimientos de todos estos edificios, vamos a encontrar dos, o sea, además de la capa en la cual nosotros encontramos otras dos capas de la historia mexicana. Uno de los principales edificios en torno a la Plaza de la Constitución o al Zócalo es este edificio que es la Iglesia Catedral de México. Sí, es una iglesia de estilo barroco. Yo les voy dejando igual acá las descripciones que ustedes lo van a poder leer mejor con destinos. Tenemos una parte del interior, eh, como muchas de las catedrales españolas construidas en América durante el periodo colonial, mucha profusión con decoración en oro, en plata. Bien. Este edificio que antes yo les mencionaba, el Palacio Nacional, que es actualmente la sede del Poder Ejecutivo, o sea, la presidencia del Gobierno de México, se asienta acá dentro del Palacio Nacional. Muy importante el Palacio Nacional, bueno, desde ya por su relevancia política, pero también porque allí dentro se conservan dos importantísimas reliquias culturales, históricas, artísticas para México. Una es una campana conocida como Campana de la Libertad, que, bueno, justamente es una campana, es la campana de una iglesia que se encontraba en una localidad que se llama Dolores Hidalgo, o sea, una localidad fuera del DF, muy cerca pero fuera del DF, y en esa localidad de Dolores Hidalgo, en el año 1810, un sacerdote, Miguel de Hidalgo y Costilla, que es conocido como el padre de la patria o el principal líder de la independencia mexicana, este sacerdote, Miguel de Hidalgo y Costilla, hizo sonar las campanas de esa iglesia en Dolores Hidalgo para llamar justamente a una revolución para rebelarse frente al dominio español. Esa campana que hizo sonar Miguel de Hidalgo y Costilla, este sacerdote, en 1810, se conserva dentro del Palacio Nacional. Y también dentro del Palacio Nacional tenemos una serie de murales realizados por Diego Rivera, bien, que fue una de las parejas de Frida Kahlo, y un importantísimo muralista y artista plástico mexicano. Y es un interesante mural porque cuenta o relata en ese mural, es un mural que el gobierno mexicano le encarga a Diego Rivera hacia 1910, o sea, en el periodo del primer centenario de la independencia, para que Diego Rivera manifieste y plasme en esos murales toda la historia mexicana desde el origen, digamos, de la antigua Tenochtitlán hasta 1910, hasta el año de la Revolución Mexicana, que también fue el mismo año que el centenario de la independencia. Detrás de la iglesia catedral, ¿sí? No solo detrás, sino también debajo de la iglesia catedral, por cuestiones obvias, lo que está por debajo de la iglesia catedral no se puede observar, pero sí lo que está por detrás, nosotros vamos a encontrar esta construcción, ¿sí? Bueno, en realidad estas ruinas, ¿bien? Fíjense ustedes cómo el nivel de la calle, ¿sí? Está como superpuesto, ¿bien? O sea, acá por donde transitan, digamos, los visitantes, los turistas, fíjense que hay una serie de barandas, como una suerte de pasarelas, y las ruinas se encuentran por debajo, como si fuera una suerte de subsuelo, ¿bien?
Esto es el conjunto de ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlán, que, repetimos, se encuentra justamente por debajo y detrás de la iglesia catedral. ¿Qué significa esto? O sea, el templo en donde oraban y realizaban su rito y el culto religioso los aztecas o mexicas, o sea, ese templo mayor, fue destruido y sobre ese templo fue construido, no por casualidad, la iglesia catedral de México DF. Bien. Se puede visitar ahí en el área anterior, yo les había puesto bueno, que está este conjunto de ruinas y también hay un pequeño museo de sitio y luego vamos a ver más adelante donde también se puede continuar visitando. ¿Sí? Esto es una de las maquetas de lo que era el templo original. ¿Sí? O sea, todo esto está cubierto en parte por la iglesia catedral y por el resto de la Ciudad de México, pero algunas partes se pueden visitar, como decía, en estado de ruinas, ¿bien? Porque se han ido excavando y se han ido descubriendo. Vamos avanzando, recuerdan, hacia la mano izquierda, hacia el oeste, por esta avenida Benito Juárez, y encontramos este edificio conocido como Casa de los Azulejos. En la actualidad es un restaurante, bien, originalmente fue un palacio, un palacete, una mansión construida por un conquistador español, por un comerciante que se asentó acá en la Ciudad de México. Eh, Se la conoce como Casa de los Azulejos, evidentemente por todos los azulejos que recubren el exterior, pero también el interior del edificio, y tiene la particularidad de que los azulejos que recubren sobre todo el exterior, o sea, estos que estamos observando así en color celeste muy clarito, turquesa, son azulejos que fueron traídos desde España, ¿bien? Y parte de los materiales de construcción también son del resto, sacados, digamos, de minas y canteras del resto de México. Entonces combina un estilo en parte, digamos, indigenista, ¿sí? O que intenta recuperar el estilo indigenista mexicano, con también un estilo del sur de España, un estilo así de patio andaluz, un estilo morisco, ¿sí? O más de corte mozárabe. Bien, ahí yo les dejo bueno, algunas descripciones, o estilo mudéjar, y aparece también que vendría a ser un sinónimo. Continuamos por Avenida Benito Juárez, tenemos Torre Latinoamericana, que es uno de los principales, fue el primero en realidad, rascacielos, construido en el centro de la Ciudad de México, ¿sí? En el centro de la Ciudad de México, es un edificio de la década del 60, cuenta con punto de vista, ahí tenemos justo la Avenida Benito Juárez. Es un edificio de oficinas y en la parte más alta cuenta con un punto de vista panorámico al cual se puede acceder. Luego tenemos esta plaza, que es la Plaza Garibaldi, ¿sí? Esto en realidad no está sobre la avenida Benito Juárez, está muy próximo, pero bueno, ustedes si lo ubican en el mapa van a ver que está ahí muy cerquita. La Plaza Garibaldi, que acá se ve, bueno, como bastante vacía o poco tráfico, digamos, poco gentío, es muy famosa por todos los restaurantes, confiterías, bares que hay en los alrededores y en esas recovas, que evidentemente son de, bueno, comida típica mexicana, y sobre todo en el kiosco de música, o sea, ese atril que se observa en el centro, ese pequeño escenario, pero también por todos los restaurantes suele haber grupos de mariachis que, bueno, a cambio de una propina van cantando eh, y tocando música para los comensales. O sea, aquella persona que quiera disfrutar comida típica mexicana y en un ambiente de, bueno, mariachis y música mexicana, justamente este vendría a ser el lugar apropiado para ello. Continuamos, ahora ya nos incorporamos a este paseo de la Reforma que yo les comentaba en un primer momento. ¿Sí? Siempre recuerden, el sentido de circulación es hacia nuestra mano izquierda. Bien. Tenemos el hemiciclo a Benito Juárez. Benito Juárez fue el primer presidente indígena de México. ¿Sí? Si no me equivoco, estamos hablando hacia 1840, 1850. Bien, fue el primer presidente indígena de México. Bueno, habrán visto ya que hay una avenida con su nombre, está este monumento en mármol blanco. Tenemos también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que lleva el nombre de Benito Juárez, o sea, es una figura muy, muy referida en la historia mexicana. Continuamos siempre por Paso de la Reforma. Vamos a encontrar a lo largo del Paso de la Reforma varios monumentos, ya sea a personalidades históricas o a momentos, periodos históricos de México. Este monumento, fíjense, yo no sé si se nota el tamaño, ¿sí? Del monumento, pero acá también se ve las personas, ¿sí? El tamaño ahí debajo de que tienen las personas en relación al resto de la construcción, ¿sí? El monumento a la Revolución fue justamente un monumento a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ocurre, o se inicia, mejor dicho, hacia 1910. En las bases de este monumento tenemos inclusive un museo de la Revolución Mexicana y también restos mortales de algunos de los más importantes héroes sociales, políticos y militares de la Revolución Mexicana. Bien, algunos yo ahí se los dejé
escritos, ¿sí? Emiliano Zapata, Pancho Villa y Lázaro Cárdenas, ¿sí? Capaz que alguno de estos nombres puede que les suene, bien, pero bueno, fueron importantes personalidades de la Revolución Mexicana. Ahí vemos en el fondo el monumento a la Revolución y en primer plano este paseo de la Reforma. Continuamos, tenemos el monumento a Cuauhtémoc, ¿sí? Cuauhtémoc es considerado el último soberano azteca, o sea, el último azteca que logró dominar durante el Imperio Azteca, o sea, luego ya después ocurrió la destrucción de la ciudad de Tenochtitlán y comienza el dominio español. Bien. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué dice Cuauhtémoc como el nombre y acá abajo en la base del monumento dice Cuitlahuac? Bien, un nombre así también en lengua náhuatl. La diferencia es porque uno es la escritura original náhuatl, que era la escritura original que utilizaban los aztecas, y Cuauhtémoc vendría a ser castellanizado, ¿sí? O españolizado, como lo escuchaban los españoles y así es como lo mencionan o se menciona en la actualidad. Bien. Continuamos, importante, claramente se ve, bueno, el monumento, la plaza, pero también el importante cruce de avenidas, fíjense esta toma así como por la tarde o noche, es el Ángel de la Independencia, es un monumento encargado de construir justamente el momento de la independencia, que fue, el centenario, primer centenario de la independencia, que fue hacia el año 1910, que se compone de un basamento con una torre o un pilar y en la parte más alta el ángel, ¿sí? Bañado en oro. Importante tener en cuenta, o interesante tener en cuenta este monumento por lo siguiente. Ustedes recordarán que la Plaza Central de México hemos dicho que el nombre, digamos, el nombre popular que toma es Zócalo. Bien, y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué Zócalo? Bueno, porque originalmente este ángel de la independencia se iba a construir en la plaza, en aquella plaza principal, pero como nunca se terminó de construir y lo único que quedó fue justamente un zócalo, o sea, un basamento de material sobre el cual se iba a construir el resto del monumento, por eso es que la plaza de la Constitución, aquella plaza principal, le quedó ese nombre de Zócalo únicamente. Y en la actualidad, todas las plazas principales de México, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país, o sea, todas las plazas principales de todas las ciudades mexicanas, más allá de tener un nombre que, como típico de una plaza, refiere a una personalidad histórica, a una fecha, algún momento, algún lugar, todas las plazas centrales también se conocen con el nombre de Zócalo. Bien, si bien cuando uno habla de Zócalo en México, claramente está hablando del zócalo principal y más importante, que es el del DF, que es la plaza que hemos visto anteriormente, pero ese nombre como que pasó a otras ciudades mexicanas también y todas las ciudades tienen entre comillas, un zócalo, que es una plaza principal. Tenemos otra vista ahí del Ángel de la Independencia. Bueno, importante, por acá se los dejé, que allí se encuentran los restos de Miguel Hidalgo y Costilla, decíamos, considerado el principal héroe de la independencia, fue quien inicia el movimiento independentista, ¿sí? Considerado el padre de la patria para los mexicanos. Bien, hacia el sur del Paseo de la Reforma, yo voy a pasar de vuelta al Maps para que esto se vea. Tenemos una zona conocida, esto sería, voy a dar un poquito más de zoom, ¿sí? Recuerden que nosotros íbamos por Paseo de la Reforma, ¿sí? Fíjense acá, voy a destacar el Ángel de la Independencia para que nos ubiquemos. Bien. Y este Paseo de la Reforma termina en este gran parque que ahora vamos a ver, que es el Bosque de Chapultepec. Esa zona que aparecía en el slide, ahora la vamos a mencionar, es este área de la ciudad conocida como zona rosa. Bien. La zona rosa se destaca porque es la zona de embajadas, de restaurantes, digamos, de lujo, hotelería internacional, ¿sí? Los comercios, vamos, vinculados a productos más caros, joyerías, todo eso lo vamos a encontrar dentro de esta zona rosa. Bien. Continuábamos entonces por el Paseo de la Reforma y el próximo y último punto para mencionar es el Bosque de Chapultepec, que es un área parquizada muy grande, es el parque más grande en el centro de la Ciudad de México, se compone, bueno, por una serie, en realidad esos edificios altos que ustedes ven estarían por fuera del parque, bien, pero el parque en sí se compone por una serie de lagos artificiales, planetarios, jardín botánico, un conjunto de museos, anfiteatros, estadios para prácticas de deporte, bien, es un típico parque urbano en el centro de la ciudad. Bien, fíjense ahí cómo se nota uno de los lagos artificiales. Este edificio que ahora lo vamos a mencionar, ¿sí? Que así tiene forma como medio rara, medio triangular. Y fuera del parque
los edificios del área, lo que podemos decir del área financiera de México, que no es el área central del Zócalo. El área central del Zócalo en este caso estaría hacia nuestra mano izquierda, perdón, nuestra mano derecha, pero más alejado. Bien, en la zona financiera de grandes edificios modernos se construyó, digamos, más retirado del centro histórico para justamente preservarlo. Bien. Dentro de, bueno, esto lo que veníamos mencionando, dentro de los bosques de Chapultepec vamos a encontrar dos importantes museos. El primero de ellos es el Museo de Historia Nacional Mexicana, que sobre todo se encuentra dentro de este edificio del Castillo de Chapultepec, en donde vamos a encontrar sobre todo historia del siglo XIX y siglo XX. Esto es la historia del México a partir del México independiente, o sea, historia de México a partir de 1810. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la historia previa a 1810? Sobre todo la historia previa a la llegada de Hernán Cortés, o sea, la historia precolombina, prehispánica de México, que, bueno, tan destacada y tan rica y tan variada es. Bueno, esto lo vamos a encontrar en el Museo Nacional de Antropología, que era ese edificio que en la primera imagen, voy a volver, se veía así como muy, muy modernoso, ¿sí? Como una forma medio triangular. Bueno, ese edificio justamente es el Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México es el museo más visitado, pero incluso de México, y es uno de los más visitados del mundo. Es extremadamente grande, ¿sí? Ahí yo puse la cifra de 2 millones de visitantes por año, probablemente esté un poco desactualizada esa cifra, el año 64 es el año de la fundación. Y es un museo que está organizado de manera cronológica. ¿Sí? Acá yo les dejé el listado de las principales salas y si ustedes se dan cuenta, las salas, ¿sí? Como digamos, si un pasajero, un turista, un visitante ingresa por la sala A y va recorriendo de manera, vamos a decir, ordenada, va a ir encontrando desde la sala más antigua justamente, que es la primera de todas, la sala de los orígenes, para llegar a las salas, entre comillas, digamos, más actuales. No actuales porque refieran a la actual historia mexicana, sino porque refieren a las últimas culturas, bien, que estamos hablando, por ejemplo, la sala E, la sala mexica, bien, donde encontramos justamente la cultura con la cual se encontraron, valga la redundancia, los españoles cuando llegaron, o la sala maya, bien, que es una de las últimas culturas desaparecidas dentro de México. Bien. En la sala mexica se destaca la piedra calendario o piedra del sol, que seguramente la imagen la deben tener vista porque está, bueno, referida en un montón de souvenirs y decoraciones y artesanías turísticas. Fíjense en la sala Teotihuacán, ¿sí? Perdón, en la sala Mexica, ¿sí? La sala Mexica, que refiere justamente a la antigua Tenochtitlán, o sea, la cultura azteca, que tenemos un esquema, ¿sí? En el fondo, una suerte de plano, un boceto de lo que fue la antigua Tenochtitlán. Yo creo que esa foto, en uno de los slides de la clase anterior, cuando veíamos cómo se había construido la Ciudad de México, lo habíamos tenido en primer plano. Y también acá, más adelante de la imagen, tenemos esta maqueta que hemos visto hace un ratito del Templo Mayor de Tenochtitlán. Bien, ahí tenemos, bueno, parte del resto de las salas. Es un museo, valga la redundancia, muy grande por la cantidad de colecciones que tiene y también por el tiempo que habría que destinarle como para visitarlo por completo, bien, o sea, consideremos que México fue uno de los países que tuvo, digamos, mayor cantidad de culturas, pero también mayor desarrollo que han tenido esas culturas, una mayor variedad, mayor tiempo que han estado viviendo y conviviendo esas culturas, por lo tanto es un museo para aquella persona que obviamente le interese muy, muy interesante y digamos muy importante para visitar. Bien, vamos a llegar acá hasta Xochimilco, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Así que cortamos con la clase de hoy acá en el Museo Nacional de Antropología. Como siempre, reitero, queda el grupo de Facebook habilitado para cualquier consulta o material que ustedes quieran compartir. Y recuerden ir leyendo el texto de destino siempre en base a los atractivos que hemos visto en esta clase. Nos queda para la clase próxima continuar con el PowerPoint, que este es el mismo que les dejé en la clase anterior. Nos queda continuar un poquito para terminar con los alrededores de México y cerrar con este país.